ser o hacer un autoanálisis, ser un poco críticos con nosotros mismos. Vamos a aplicarnos aquello de tú primero. Vamos a intentar en esta mañana, mediante la lectura de la palabra del Señor, examinar realmente cómo está nuestra vida y cómo llevamos el gran tema de la salvación en nuestra vida. Para ello vamos a tomar base y fundamento en la Escritura, en el segundo libro de Timoteo, que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, ¿cómo no? Capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, te damos gracias por este nuevo día, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, Señor, y te pedimos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedas redarguirnos, Señor, puedas exhortarnos, puedas, Señor, confrontarnos a nuestra realidad, cada uno, la que sea, Señor, la que cada uno tenemos, escondida dentro de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Es ahí, Señor, donde queremos que tú ataques y que tú entres, Señor, y que nos hagas experimentar, Señor, si es que debemos cambiar alguna cosa de nuestra vida. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues Pablo, hombre de Dios, 100%, en este caso aconseja a Timoteo. Timoteo era un muchacho joven, según dice la Escritura, y Pablo le aconseja cuando le da la responsabilidad de estar en esta congregación y llevar a cabo el ministerio. Pablo le dice que tenga cuidado, que tenga cuidado. Es más, le dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, ¿tenía Pablo alguna duda de que Timoteo era un hijo del Señor, un siervo fiel? Nosotros, viéndolo, nos parece un poco hasta inverosímil que Pablo se dirigiera con estas palabras un poco fuertes, de alerta, hacia Timoteo, cuando Timoteo venía de una familia que su mamá, su abuela, eran ya creyentes. Él había conocido al Señor desde chiquitín, había tenido todo el consuelo y toda la enseñanza de Pablo, pero Pablo no se casa con nadie. Por eso no tuvo muchos amigos y se quedó solo al final de su vida. No se casaba con nadie. Pablo iba a lo que iba, y lo que iba era lo importante, lo sólido, lo que realmente tenía sentido. Y Pablo, conocedor, como no, en primera persona del género humano, de la actitud nuestra, pues se dirige hacia un punto vital en la vida del creyente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mirad, un título pudiera ser: tú puedes ser usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Dios puede usar su gracia en ti y tú puedes predicar, tú puedes enseñar, tú puedes evangelizar, pero es posible que no seas un hombre aprobado por Dios. Es decir, y dicho en dos palabras, nosotros podemos estar aquí arriba y no estar en la voluntad del Señor, no estar con la gracia del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, en lo más íntimo. La apariencia es una. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos cantar, pero parece que se produce algo
que la palabra reclama, y es que no hay la autenticidad en nuestra vida, la coherencia en nuestra vida, la lealtad que debiera haber. Cosa que no implica que no podamos predicar, que no podamos enseñar, que no podamos evangelizar. Pablo dice eso. Y si Pablo dice eso, no lo dice porque sí. Pablo tenía argumentos sólidos para defender esa posición y alertar a Timoteo del peligro que corría su vida. El mismo Pablo a él mismo se dirige a él mismo con unas palabras sumamente fuertes. En Corintios, 1 de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 26, Pablo dice, no lo busquéis si no queréis, porque luego lo podéis encontrar, pero para no perder el hilo, porque es un tema interesante y complejo. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se cuestiona su propia identidad como hombre, como creyente, y se la cuestiona hasta lo sumo, hasta el extremo, de ponerse él en evidencia y en tela de juicio, como en un escáner, donde pudiera verse realmente cómo es su identidad, cómo es él. Y él en su gesto honesto, absolutamente honesto y sincero de cómo es él, para intentar ser íntegro ante la presencia de Dios, se pone en esa evidencia. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, o sea, por azar, porque sí, no. Y de esta manera peleo, pero tampoco como quien golpea en el aire, sino que busca lo profundo. Y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, se somete, se humilla. Y fijaros que Pablo es el gran doctor en teología, el gran hombre que descubrió la gracia del Señor para la Iglesia, el gran hombre de Dios. Con dificultad vamos a encontrar un hombre con mayor rango y mayor relevancia que Pablo. Y él se pone ahí, humillado delante de Dios, no sea que fuera a ser que hubiera algo en su vida que no estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué envidia, ¿no? Qué envidia produce ver que hay gente, o hay gente que son nobles, auténticos, sinceros, que no quieren la gloria para sí. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, el verso 17, habla de que más el que se gloría, gloríese, ¿verdad? Segunda de Corintios 10, 17 dice así: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Tenemos un problema. Cada uno lo tendrá en su medida. En esta mañana, como decía al principio, se trata de confrontarnos y cada uno tiene su nivel. Yo no puedo entrar en tu vida interior, no la conozco, desconozco cómo piensas realmente, desconozco cómo sientes realmente. Yo no sé lo que tú sientes en tu corazón, no lo sé. Yo sé las obras externas y tus palabras que dices. Pero de igual forma que tú no conoces mi corazón, yo tampoco conozco el tuyo. Y el reto de esta mañana es confrontarnos a nosotros mismos delante del Señor, dado que nadie nos puede juzgar. Entonces, presentarnos delante del Señor para que sea Él, mediante nuestra humillación delante de Él, para que nos pongamos en nuestro lugar. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Pablo, como decía, tiene argumentos, y argumentos sólidos. Pablo está pensando en Balaam, un profeta. Lo conoceréis todos de alguna forma muy simple, porque fue aquel profeta que la burra le habló, o la mula, que le habló en el camino, ¿cierto?
Eso sí os recuerda, ¿verdad que sí? Os situáis. Pues ese profeta, ese. Ese profeta es, o lo podríamos definir como Balaam y el amor al dinero. Es el prototipo de hombre que se perdió. Otro, Sansón, el gran hombre fuerte, el poderoso, machote. Se perdió. Sansón y el sexo. Un hombre que se perdía por el sexo. Otro hombre más, Salomón, el gran Salomón. Se duda mucho de dónde está Salomón. Salomón y el poder. El amor al poder. 3 personajes hay más, pero son 3 personajes que podían enseñaros un poco la perspectiva de Pablo cuando enseña a Timoteo que tenga cuidado, que procure presentarte a Dios como un obrero aprobado, y cuando él mismo se pone en tela de juicio, se pone en evidencia ante Dios para que vea realmente si está limpio o no está limpio, por el peligro que corremos de caer en el autoengaño. Mirad, Balaam, un profeta. La historia de Balaam la podéis encontrar en Números, el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 22-24, explica toda la narrativa de Balaam. Pero para no caer en el detalle, sino entrar en lo que sería una predicación y entrar en síntesis, Balaam era un profeta que hablaba con Dios, se dice de Balaam, el profeta que hablaba con Dios. Originario de Madián, este hombre fue contratado por el rey de Moab, Balac, para maldecir a Israel, porque Israel era un pueblo que emergía como un pueblo grande y poderoso, y Balac, que era el rey de Moab, tenía miedo y decía, bueno, este que es profeta y que hace cosas, vamos a hacer que lo maldiga, y si él maldice, el pueblo será maldito. Lo que pasa es que había un conflicto aquí, y es que aunque este hombre, Balaam, no era originalmente judío o de Israel, sí era un hombre que fue usado por el Señor y le había dado profecías, y era un hombre que también hablaba con Dios, dice. Y este hombre, Dios le aconsejó y le mandó que fuera a bendecir a Israel. Dios le manda y le dice, ve y bendice a mi pueblo. Y Balac, el rey de Moab, le dice, ve y maldice a mi pueblo, al pueblo de Israel. Y ahí podíamos definir el complejo y tremendo problema que se le origina a Balaam. Balaam le gustaba mucho el dinero. Y Balac le prometió pagarle y pagarle muy bien. Balaam regateó con Balac, el rey, es que me pagas poco, es que tienes que pagarme más. Y al final Balac le ascendió la suma a una cantidad muy importante de dinero. Y Balaam desobedeció al Señor. ¿Podemos esgrimir ignorancia hacia Balaam por su actitud de desobediencia, de traición al Señor? No. Balaam era muy diestro, conocía bien, hablaba con el Señor. ¿Nosotros podemos esgrimir ignorancia cuando nos vendemos por un plato de lentejas? Cuando cogemos un trabajo vil y despreciable que va a manchar nuestras vidas. ¿Podemos esgrimir ignorancia? En la balanza, ¿qué es lo que le pasó a Balaam? En la balanza de peso, ¿qué pesaba más? Un buen trabajo que me pagan muy bien, estoy lleno de porquería hasta el cuello, pero no me importa, me pagan bien. Me pagan bien. ¿Qué más da? El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. Balaam sabía que el Señor lo sabía todo. Pero no lo sabía de oídas, lo sabía directamente. Él no podía esgrimir ignorancia, ni, bueno, yo es que no sé, porque claro, porque yo... No. Es una decisión que uno toma. Mirad, sabéis que me gusta hablar sobre la gracia, pero es que esto también tiene que ver con la gracia. Nosotros tomamos decisiones
muchas veces erróneas y equivocadas que nos conducen a la perdición. Cuando decidimos por dinero tomar un trabajo que no dignifica al Señor, que va a manchar nuestras vidas, que estamos llenos de porquería hasta el cuello y que nos obliga a convivir con la inmundicia y con la basura, nosotros no estamos santificando el nombre de Dios ni nuestra identidad como creyentes. Somos vulgares y somos malhechores, somos mentirosos. Y argumentamos este hecho ¿con qué? Es que tengo que alimentar a mi familia. Esa es una frase típica, muy típica, de que, bueno, claro, yo tengo un argumento sólido, es que mi familia, y por eso me agarro a esta porquería. Cada uno puede hacer lo que quiera, yo no juzgo a la persona, yo estoy hablando de un hecho que me escribe la palabra. Y hablo de este hombre, de Balaam, el profeta que amaba el dinero. Cada uno es libre de elegir, y de hecho tú eliges y yo elijo cada día. El problema es si llega al final de tus días y ya has tomado esa elección y esa elección sigue siendo parte de tu vida. Tú puedes tomar esa elección en un momento de tu vida y tenerla durante un periodo de tiempo, rogando que Dios no te quite la vida. Porque como te la quite estás listo y te pilla en ese momento estás listo. Estás listo. Porque te pilla infraganti con toda la porquería en tu cuello. Y eso no te lo quita nadie, porque ha sido voluntad propia. Ahora bien, si tienes suerte y te libras antes, pues fantástico. Fantástico, porque llegas a la vejez o llegas el día de tu muerte y entonces pues estás libre de ese gran error, de esa responsabilidad de no poder explicar cómo yo amé más el dinero que la santidad de mi Señor en mi vida. Hay un pasaje que Pablo también esgrime y dice en 2 de Timoteo 2:19: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Es una demanda de Dios. No es que lo ponga la Biblia porque sí. Dios demanda de sus hijos que se aparten de iniquidad. Quítate de esa inmundicia de ahí en medio. Es nuestra responsabilidad. El amor al dinero es muy malo. Y es obvio que dinero necesitamos para vivir, para alimentar nuestra familia, para continuar el viaje de la vida. Pero amar el dinero es otra cosa. Venderse por el dinero es otra cosa. Ser desobediente a la voluntad del Señor por el dinero es otra cosa. Todos, seguramente, en nuestra vida hemos tenido y hemos pasado este momento. El ruego de esta mañana es que eso no perdure. Que pueda ser un episodio de nuestra vida el cual podamos contarlo como una anécdota. Mira, Señor, ya me pasó. Este periodo de mi vida me pasó. Ya no está en mi vida. Me equivoqué, Señor. Me equivoqué, erré, Señor. Me equivoqué. Ojalá pudiéramos decir eso. Sí, Señor, yo tuve ese problema en mi vida, pero reconocí que me equivocaba, Señor, y renuncié. Balaam tuvo ese gran problema. Conocía al Señor, conocía la voluntad del Señor, conocía quién era su dueño y desobedeció. Y volviendo al título original de la prédica de esta mañana, Balaam fue usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Balaam fue maldito. Podemos eludir a la misericordia y la bondad de Dios, que es grande. Cada uno en su mente puede hacer sus conjeturas. Si piensa que en la voluntad del Señor eso pues no pasa nada porque el Señor lo perdona todo, pues cada uno es responsable de sus planteamientos bíblicos. Yo con mucha humildad y evidentemente partiendo de la Escritura pienso que nos equivocamos tanto que podemos perder la salvación por estar
en continuo pecado, en continua maldad, en continua lucha contra la santidad de Dios. Balaam fue usado por profecías, por palabra, por conocido en todo el pueblo, pero fue desaprobado por Dios. Dios le dijo, no, tú no. Y murió a espada, y murió solo. Y toda aquella carga de desobediencia trajo a Israel una enorme penumbra y una enorme desgracia, porque llenó el pueblo de Israel de mujeres de los pueblos de vecinos de al lado, y entraron en contacto con el pueblo de Israel y se contaminaron y perdieron. A nosotros nos puede pasar igual. Nosotros podemos entrar dentro de la congregación, de la iglesia, pensamientos, ideas, conceptos que vienen de esa ramera, ese mundo hostil, esos filisteos, y los metemos dentro de la iglesia porque somos muy modernos. Somos muy figuras nosotros, muy cracks. Y nos metemos dentro. Sí, porque no podemos, hay que adaptarse al mundo. Hay que adaptarse al mundo. Tenemos que adaptarnos al mundo. Bueno, pues si nos adaptamos tanto al mundo, pues claro, pues sí. Pero eso cuando entra dentro hace daño, ¿eh? Eso entra y hace un daño. De paladar es muy suave, pero luego cuando entra en el estómago y lo digieres, amigo mío, los retortijones de barriga y las diarreas que tienes te van a llevar a otro barrio. Cuidado. ¿Qué traemos a la iglesia? No hagamos como este hombre, este pobre hombre, que el único que queda en la historia de él es que trajo a Israel toda la porquería que encontró fuera. Este mensaje no me gusta, porque es demasiado duro y es demasiado cruel, y me enfrenta a una realidad que vivo día a día. Pero hay que predicarlo también. Otro personaje que la Escritura me muestra y que Pablo sabía y conocía, y por eso Pablo le decía a Timoteo, cuidado Timoteo, vigila, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado Timoteo, no te descuides, no caigas en esa fragilidad y en esa cosa de dejarlo todo correr y relativismo. Cuidado Timoteo, que la puedes pifiar. Entonces, ¿qué pasa? Pablo tenía en la mente ¿a quién? Quizás tenía en la mente, a Sansón. Sansón, en el capítulo 16 de Jueces, se encuentra allí un hombre que Anoa, su padre, Manoa, la madre, pidieron al Señor de tener un niño, porque no podían tener un niño. El Señor les concedió un niño, les concedió Sansón. Sansón creció fuerte y alto mientras estuvo de niño con sus padres. Pero ¿qué le pasa a Sansón? Que luego se convirtió en un joven. Y cuando uno es joven ya sabemos todo lo que ocurre. Yo mando en mi vida, yo soy el que domina mi vida y yo hago lo que me da la gana. Lo que yo quiero hacer hago. Y Sansón hizo lo que quiso hacer. ¿Y qué hizo lo primero que hizo? Un hombre fuerte, vigoroso. Pues dice que vio a una filistea. Patapam. ¡Hey, tú! Ven aquí. Y ahí con la filistea. Y luego vi a otra. Y a otra, y a otra, y a otra. Sansón tenía la gracia del Señor en su vida. Tenía la fuerza, no en el cabello, como la gente ignorante pensaban que tenía. No, era la presencia de Dios en su vida la que le daba la fuerza. Porque no tenía por qué ser necesariamente un hombre corpulento y fuerte como lo pintan los dibujos animados. Era un hombre que tenía una fuerza, pero era la fuerza que el Señor le infundaba y le daba, porque estaba dentro de la voluntad del Señor. Pero a él el sexo lo llevó a la ruina. Su pasión por el sexo lo llevó a la ruina. Esta primera mujer filistea, es que yo aquí con esta filistea era una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era de la iglesia. Y los papás le dijeron, está escrito, lo leí después, en Jueces 16, le dicen los papás a Sansón, mira Sansón, hijo mío, no lo hagas, hijo, es una filistea, te va a traer muchos problemas, hijo, esa mujer no es creyente, te va a ocasionar multitud de conflictos en tu vida, hijo mío. Sansón, como un joven que era, pues, yo ya sé lo que hago. ¿Tú qué tienes que explicarme a mí? Yo ya sé lo que hago.
Pues sí, lo que hizo fue que se casó con esta, la tomó por esposa, esta mujer filistea, y al cabo de 2 semanas se cansó de ella y se la dio a un amigo suyo, de regalo. Y ahí comenzó la carrera de Sansón. Una carrera sin obstáculos, no con obstáculos, no, sin obstáculos. Todo lo que veía se lo iba cargando. ¿Nos puede ocurrir a nosotros también lo mismo? Sí. Yo soy un hombre. Y yo me pongo el primero y digo, a un hombre le puede ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió a Sansón. O a una mujer. ¿No tenemos freno? ¿No sabemos que Dios demanda a nosotros santidad? Que esto de andar ahí de mujer en mujer, de hombre en hombre, no es el camino y que nos lleva a la perdición y que nos va a matar. Que Dios no va a habitar en nosotros mientras que estemos cometiendo el pecado y estemos en el pecado. Dios no habitará en medio nuestro. Yo puedo cantar en la iglesia, como muchos pastores o evangelistas se ven ahora, que sale toda la luz y salen del armario, y resulta que son auténticos fantasmas, que tienen una doble vida, una doble moral. Y aparecen ahí en escena y bueno, ¿y qué? Ese hombre era un mentiroso. Ahora bien, lo que decía, lo decía bien. Lo que decía, lo decía muy bien. Y lo que decía que hicieran los demás, lo decía muy bien. Y predicaba asombrosamente bien. Vaya lucidez que tenía el hombre predicando. Y vaya energía que tenía el hombre evangelizando. Y vaya cómo cantaba el hombre en la alabanza. ¡Ja! Pero vaya chorizo que era el hombre. Vaya chorizo. O sea, predicar, hablar, cantar, no es sinónimo de autenticidad. Tú puedes estar mintiendo bellacamente aquí de arriba y, como solamente tú lo sabes en tu corazón, excepto que se descubra, pues claro, vas pasando con la mentira. ¿Os suena familiar todo esto que digo? ¿Verdad que no es fantasía? Es familiar. Es así. Somos terriblemente complejos los hombres, las mujeres, y tremendamente peligrosos como nos dejen ir un poquito más la cuerda, un poquito más de la medida. La pifiamos, nos metemos de cabeza en el charco. Por inercia. Nos metemos de cabeza. Y luego, ¿quién nos saca? A lo mejor te sacan. Pero ¿y si no te sacan? Si has elegido mal y te has ido con una filistea o con un filisteo, ¿qué pasa? Tu padre y tu madre te dijeron, cuidado, eso es peligroso, tiene sus riesgos, te puedes encontrar fastidiado y bien fastidiado. Puedes perder la vida. Cuidado con el intento. Hay veces que sale bien y la filistea se convierte o el filisteo se convierte. Pero ¿y si no se convierte? ¿Tendrás narices de dejarlo y no mancharte? ¿Serás suficientemente valiente de dejarla y no mancharte? Da igual si es hombre o mujer, ¿eh? ¿Serás suficientemente hombre o mujer para hacerlo? ¿O vas a vivir toda la vida miserablemente como un marrano, metido ahí en la miseria? Porque eso es vivir como un marrano. Y perdonadme, la expresión es un poco vulgar, pero es así, por usar un símil que todo el mundo comprende. Sucio. Marrano es sucio. Sucio. La carne de marrano es muy buena, pero el marrano es sucio. No se lava. En cuanto lo pones guapito, tú pones un marrano limpito, le pones un lacito y una pajarita, y el marrano con una charca y se va para allá, ¡prum! ¡Pam! Se mete dentro. Nosotros nos pasa igual. Al que no le pase, bendito sea el Señor en su vida, porque el Señor está en santidad en su vida. Y ese hombre, esa mujer, son ejemplos a seguir. Pero yo no los conozco. Porque tendría que entrar en su corazón, y como no entra en su corazón, yo no sé la cantidad de engaño que tiene dentro. Siento esta mañana hablaros de esta forma, pero es que el primero que el Señor ha hablado ha sido a mí. Y me vino ganas de llorar porque pensaba, Dios mío, de mi vida, tan malos somos. Y luego reconocía y decía, sí, Señor, somos así de malos. Señor, ¿tan débil soy? Sí, hijo mío, sí, eres muy débil, hijo. Señor, ¿tanto me equivoco? Sí, hijo mío, sí, te equivocas tanto. El problema está en contentarnos y en vivir miserablemente. Cuando estamos llamados a vivir de gloria, en poder, en santidad. ¿Cómo podemos conformarnos con una vida tan mísera?
y además autoengañándonos y haciendo mentiroso al Señor, por muy bien que cantemos, prediquemos o enseñemos. Tenemos un problema. Nos pierde nuestra conducta, nuestra humanidad. Y Pablo, no podemos olvidar nunca del germen, de la esencia del mensaje. Pablo a Timoteo le dice: hijo Timoteo, ten cuidado. Procura presentarte a Dios con diligencia. Diligencia significa una persona que se enfrenta al Señor con un deseo, con un anhelo, con unas ganas, con un entusiasmo de, uy, eso es diligencia. Estar ahí. Procura ahí con ansia, con ansiedad de presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Claro. Ese es el gran tema. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro camino, nuestro ideal. El ideal del creyente es ese. Dios es santo, por lo tanto tú eres santo, eres portador de la santidad de Dios, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. No puede alguien que invoca el nombre de Dios vivir en porquería y vivir en pecado continuo. Como dije hace 2 semanas, se te puede hacer sus necesidades un pajarito encima, porque eso es la vida. Nos podemos equivocar un día, pero equivocarnos de continuo y vivir bajo el enojo y el enfado y la miseria, eso no está con el Hijo de Dios. Al final tu vida termina y mueres y falleces con tu miseria, porque Dios no está contigo. Mientras que tú estás haciendo eso, no te quitas de la cabeza, ¿eh? Dios no es una cosa que te pone un sello, patapam. Sí que es cierto que dice, conoce al Señor las cosas son suyas, pero no es una cosa que, si tú no estás en santidad, ¿creéis realmente que Dios puede habitar en vosotros? El Espíritu Santo está encogido, usando un símil, se encoge, se hace pequeño, y dice que gime, ay, que me muero. Le dice a su amo, la persona, que me muero. Y tú mismo, que te mueres. Aquí tragamos con todo y tiramos para adelante, como sea. Aquí hay que seguir, venga, va, sigamos. Ay, que no puedo más, dice el Espíritu Santo. Hasta que al final lo ahogamos y lo machacamos. Y no nos queda ni un céntimo de nada. Porque nuestra maldad llega a límites. ¿Digo alguna exageración? ¿Alguien quiere mirar las noticias del mundo? ¿A dónde llega la maldad del hombre? Su hipocresía en cuanto a mujeres, en cuanto a sexo, en cuanto a dinero. ¿A alguien le suena chino todo esto o le suena una realidad muy vista cada día en la televisión y en los medios? ¿Qué está ocurriendo con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con su iglesia santa? ¿Dónde está su iglesia? Me gusta el concepto de iglesia universal, porque reúne un grupo de gente muy heterogénea, muy diversa, que todos son fieles y viven en santidad delante de Dios. Esas personas son su iglesia. En una iglesia, como decía Pablo en este mismo capítulo, usando el símil de los objetos, en una casa hay viles honrosos y hay utensilios deshonrosos. Unos son para honra y otros son viles. Es complejo ese tema, y ese es tema de otra predicación, pero en una iglesia hay de todo. De todo. Yo a mis hijos siempre les digo, en una iglesia, procurad ir a la iglesia y cuando entréis por la puerta, entrar con reconocimiento y alabando al Señor. Olvidaros del personal, de la gente, de los que se mueven, de sus caras bonitas, de su sonrisa. Ese no es el tema. Tú vas a la iglesia a honrar al Señor. A honrar y alabar al Señor. Y el Señor está en el cielo y está aquí, entre nosotros, en espíritu. Pero Él está allí y tú alabas al Padre y al Creador de todas las cosas. Olvídate de la gente. No te fíes de su cara sonriente, ni tampoco de su cara triste o malhumorada. No juzgues. Tú vas a alabar a Dios. Sansón, y otra vez lo mismo que con Balaam, ¿Sansón podía grimir falta de conocimiento? No, era un hombre que fue engendrado ya desde origen con la gracia de Dios en su vida y el favor de Dios en su vida. Creció en un ambiente espléndido, con su papá, su mamá, auténticos hijos del Señor, que les enseñó todas las cosas de Él. Y Él experimentó en su vida el poder asombroso que tenía. Pero aquel poder que tenía no lo supo usar.
lo mal usó. Se vendió, porque él no tenía atracción por el dinero, le atraía mucho el sexo, era un hombre muy fuerte. Otro hombre que no fue aprobado por Dios, que fue usado por Dios, porque Dios se manifestó a través de él, igual que en Balaam. Dios se manifiesta a través de las personas, pero hay de aquella persona, aunque Dios se haya manifestado a través de ella, que no esté en su interior, en su profundo corazón, en lo más íntimo, cercano al Señor y viviendo en santidad. Ay de ese pobre o de esa pobre. El tercer personaje, para ilustrar el pensamiento que Pablo trae a Timoteo, es Salomón. Salomón, el gran hombre, el sabio por excelencia, el hombre que escribió unos libros fantásticos sobre sabiduría y conducta humana. Salomón, gran hombre. En Primera de Reyes, en el capítulo 2, no lo busquéis, es igual, pero David habla, antes de que David fuera delante de la presencia de Dios, habla con su hijo, Salomón. Y tiene una conversación que no tiene desperdicio. No sé, quizá la busque. En Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, Primera de Reyes, capítulo 2, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Le dice David a su hijo Salomón, sabiendo que Salomón era la promesa que Dios tenía, el linaje para continuar el pueblo de Israel. David, un hombre cansado por la vida, que había tenido muchas trifulcas, muchos errores, muchas equivocaciones y que llegó al final de sus días con mucha tristeza. David ya no cantaba, porque sus errores fueron grandes. David ya no cantaba. Desde que David tuvo aquel encuentro con aquella mujer que se encaprichó de ella en aquel jardín, David no volvió a cantar más. Fue fiel al Señor, se arrepintió, lloró, siguió al Señor, pero ya no tuvo la energía, la vitalidad que David era propio en él. Y aquí David a su hijo Salomón le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, reconoce que se nace, se crece y se muere. Esfuérzate y sé hombre o sé mujer. Yo sigo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David le dice eso a Salomón: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Hay una promesa cuando uno anda en el camino y en la voluntad del Señor. David habla así a Salomón. ¿Y qué le ocurre a Salomón? Pues Salomón se enzarza en una trifulca sin límites. Y ahí había de todo. Como esos casos de corrupción que aparecen en la televisión. Había de todo. Había donde escoger. En cuanto a mujeres, 1000 dice que se cuentan las mujeres que tuvo. Dinero, el que querías y más. Poder, era el rey soberano de toda la tierra. Todo el mundo venía a él. Dinero tenían. Antes los caballos eran como hoy en día los
los tanques o las armas de guerra. Él compró caballos a Egipto, sabiendo que Dios le tenía prohibido que compraran a Egipto. Mujeres, la primera mujer que se fue a buscar era una egipcia, la hija de Faraón. La primera, patapam en la frente. Ale, toma. Aquí estoy yo porque soy el más bonito, el más listo y el más sabio. Venga, no pasa nada. Que Dios me dice que no debo hacerlo. Que sabrá Dios. Que mi padre me dijo que no debía hacerlo. Que sabrá mi padre. Yo me caso con la hija del Faraón, que para eso es la hija del Faraón. Y me gusta, oye, que me gusta la hija del Faraón. Pues venga, pues cásate con ella. Y sí, se casó. Claro que sí. La primera error que tuvo él, que pegó allí, se fue. Y está ahí. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? Luego, segunda, sacrificio en los lugares altos. Dios le tenía dicho, mira, no sacrifiques nada donde sacrifican los filisteos, los malvados. Tú no hagas nada porque ahí sí, incluso sacrificaban a personas. No lo hagas. No vale sacrificar en cualquier sitio. Dios les tenía mandado y les decía, cuídate de no ofrecer sacrificios en cualquier lugar donde quisieres. Sino que procura primero saber cuál es la voluntad del Señor para que tú hagas los sacrificios. Y ahí me retomo a la iglesia y digo, bueno, esos hermanos que dicen, bueno, es que no es necesario ir a la iglesia. Mentira. A la iglesia hay que ir. Porque Dios tiene la iglesia como el lugar santo donde el pueblo adora a Dios. Eso de que en cualquier lugar, mentira. Mentira. Hay un orden. Dios es orden. Y estamos llamados a congregarnos y a vivir en comunidad. Que la iglesia es diversa y variada y de todo, sí, pero tú tienes que entrar por la puerta con reconocimiento y dando gracias a Dios por todo y adorar al Señor, que es tu creador. La iglesia es el lugar, no cualquier lugar. Adoremos en el lugar arriba de todo. Se ha puesto de moda muchas veces en muchos lugares que tienen culto en lugares que son auténticamente paganos, donde se hace toda clase de bestialidades. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué te lías de esa manera? A ver, tendrás que tener mente para escuchar cuál es la voluntad del Señor, para que tú le presentes sacrificio a Él, adoración a Él. El Señor te mostrará el lugar. Pero meterte en esa basura, donde se mataban niños, donde se hacían todo tipo de cosas horribles, eso no era. Errores del gran Salomón, el sabio Salomón. Acumular riquezas. Compraba la madera en el Líbano, los cedros, para guardarla, la madera buenísima. Aquello significaba dinero, posesión, riquezas. Caballos de Egipto eran los mejores caballos para allí, comprados para allí, para él. Todo lo que veía que andaba es para mí. Y Dios dice, pero si yo no necesito todo eso. ¿Qué ocurre con eso? Y trasladamos eso a nuestra realidad. La autosuficiencia. Esta iglesia no, pero una iglesia dice, tenemos un saldo en el banco. Aquí un saldo, no. Aquí tengo al contable del banco. Tenemos un saldo en el banco, que esto es una maravilla. Aquí un saldo. Con este saldo podemos hacer lo que queramos, tú. Ay, qué dolor me da. Que no va por ahí, me temo. Que el saldo del banco no es tu fuerza. Que porque tengas 4 carros, 4 coches, 4 autobuses para llevar a la gente de excursión o vaya la gente a otro lugar, no es tu fuerza. Que todo consiste en depositar la fuerza y nuestra confianza en el Señor, que es el que mueve y mueve y mueve y mueve y mueve. Qué maravilla cuando vemos que el Señor mueve cosas que decimos, no tengo, como el hermano Rafael, no tengo dinero en el banco, pero ¿qué hacemos, Alberto? Pero si no tenemos dinero. Y Rafael dice, no te preocupes, vendrá el dinero. Vendrá, el Señor proveerá. El Señor proveerá y el Señor provee. Porque Dios nunca deja a sus hijos desvalidos. No los deja huérfanos. No los deja pasando hambre. Nos falta fe y confianza en Él. El poseer cosas, lo que nos da a nosotros es una sensación falsa de seguridad. Produce en nosotros una sensación de que soy autosuficiente. ¿Quiero hacer una campaña de evangelismo? ¿Tengo saldo? Sí, pues venga, va. Carpas, conjuntos de música, coro gospel, venga, va, todos aquí. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la oración y el quebranto y el pedir? No aparece por ninguna parte, todo va a golpe de talonario. No. Salomón era un claro ejemplo de que eso ocurría de esta forma. La capacidad económica de Salomón era monstruosa.
El Bill Gates se quedaba corto y el de Inditex se quedaban cortos al lado de Salomón. Salomón era el hombre más rico de la capa de la tierra. Pero su corazón estaba lejos del Señor. O dicho de otra forma, Dios no habitaba en el corazón de Salomón. Porque Salomón se había engreído y había apartado el poder sobrenatural de Dios en su vida por el poder de sus bienes, de sus capacidades. Salomón se equivocaba. Y Salomón era sabio. Eso no es necesario que lo diga, todos lo sabéis. Muy sabio. Ay, amigo, pero del dicho al hecho, como decía mi abuelo, hay un trecho. Del dicho al hecho hay un trecho. Ay, madre. Qué bonito es hablar. Y qué difícil hacer. Salomón no estaba siendo aprobado por Dios. Salomón se encontraba sumergido en la soberbia, en la prepotencia. Entre las mujeres, imposible determinárselas todas, por mucho que fuera. Entre la riqueza, imposible de acabárselas con todas. Entre la falta de oído al Señor, dónde había que hacer y dónde había que estar en los sacrificios que se ofrecían al Dios Santo del cielo. Había perdido todo. Estaba lejos. La miseria y la suciedad adornaban su vida. Y son nombres que están en la Biblia. Los tres que os he nombrado, recordadlo: Balaam, Sansón, Salomón. Podéis estudiarlo, leerlo como una novelita. Es muy simple, son 2 capítulos, son cortos. Y veréis la realidad de estos individuos, que siendo usados por Dios, porque sin duda Salomón fue un hombre usado por Dios de una forma extrema, porque su poder y su capacidad era reconocido por todo el mundo, en el mundo que entonces había, y sin embargo, Dios no aprobó su vida. Dios no aprobó su corazón, porque su corazón estaba lejos, no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y Dios te puede usar, Dios te puede bendecir. Tú puedes ser un claro ejemplo de cómo Dios ha bendecido tu vida. Puedes tener una familia, un hijo enfermo, una esposa enferma, un marido enfermo, y Dios te lo sana delante de la congregación. Y dices, bendito sea el Señor. Pero luego te encuentran a ti y te encuentran en falta. Que tu hijo haya sido sanado, o tu mujer sanada, o tu marido sanado, no significa en ningún caso que tú estés 100%. Porque el significado de eso tan profundo solo lo conoces tú y el Señor. Y es posible que se descubra, es posible. Pero no te engañes, aunque no se descubra, tiene que haber autenticidad, originalidad. Hay que ser original. No puede ser eso que se vende por ahí en la feria copiado. Hay que ser original. Dios demanda de nosotros esa santidad. Aunque tú cantes de maravilla en la iglesia y la gente te siga y digan, ¡ay, qué bien que canta como los ángeles! No vale para nada. Está siendo usado por Dios como tantos otros hombres. Si no pasa nada. La gloria siempre es del Señor. Debe ser para el Señor. Y ocúpate cuando te dan mucha gloria a ti, de quitártela de encima rápidamente, porque eso mancha. Eso mancha. La gloria que recibimos por lo que hacemos, mancha. La humildad de corazón, el hombre y la mujer que realmente aman al Señor y viven en gracia y están dentro del espacio que Dios demanda de ellos, es humilde. Y cuando le escupen, y perdóname la expresión, el halago, le resbala y no se le queda pegado. Porque el halago mancha. Nadie es mayor que nadie, decía el Señor. Nadie es mayor que nadie. Pablo, en él mismo, coge y se humilla hasta lo sumo. Y dice, y pongo yo mi vida aquí en servidumbre para que veáis, incluso me golpeo a mí mismo, para que ver si soy auténtico o no soy auténtico. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo imitamos a Pablo? Poniéndonos en evidencia.
La iglesia demanda humildad de corazón. La iglesia demanda autenticidad. La iglesia debe ser aprobada por el Señor. La iglesia ha de ser aprobada. Ha de vivir en santidad. Es posible que tu compañero de al lado o alguien que te esté viviendo en absoluta miseria, pero no convivas con él. Tampoco entres en debate con él. Pero la palabra es clara. La demanda de Dios a su iglesia, a su pueblo, es clara. No podemos decir que somos ignorantes. Es que yo no lo sabía, Señor. ¿Tú no sabías que el amor al dinero es malo? ¿Tú no sabías que el amor a un sexo que no te pertenece, porque para eso tienes tu mujer y tu marido? Si no tienes que tener nadie más, tu mujer para ti y yo para mi mujer. Si es que aquí los demás sobran. ¿Sobran? ¿Es que no tenemos bastante con eso? ¿Es que no hay bastante con lo que el Señor nos da cada día en la confianza que Él sustentará, dará y proveerá todo aquello que nos haga falta día tras día? ¿Es que no tenemos bastante con eso? Que necesitamos atesorar y atesorar y atesorar, como hacía Salomón. Guardar y guardar y guardar y guardar. Mirad, esos tres síntomas del sexo, el dinero y el poder nos van a llevar a la más absoluta de las miserias y a la ruina y a la muerte. Ese es el destino de esas actitudes que tanto el mundo aplaude. Todo el mundo quiere ser millonario. Todo el mundo cuando es ministro se cambia de mujer, o cantante se cambia de mujer o de marido. Venga, otra nueva, y está al traste. El rato lo primero que hizo fue cambiarse de mujer. Estaba ya viejita, venga tú, aire, te pago una pensión y me busco otra nueva. Vale, venga. Aquí va así, y esto está de moda, y esto vende. Tiene ¿cómo se llama eso? Top, no sé qué, que cuando hay muchas puntas, eso vende mucho. Sí. Tener coches lujosos, capacidad, dinero, buena cuenta, tal, aquí y allá. Oye, eso vende. ¿Y cuánto estamos infectados nosotros de esa miseria? ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, a la casa del Señor, a ofrecer nuestro sacrificio equivocadamente? Porque venimos tan sucios, tan manchados, que deberíamos primero pasar por la ducha. Deberíamos pasar por la ducha primero, limpiarnos antes. Venimos sucios y malolientes. Ese es nuestra realidad. Y cada uno la conoce. Y por mucho que me quieran decir que no, lo lamento, hermano, pero no me lo creo. No me lo creo. Porque el síntoma del creyente auténtico es la humildad de corazón, como la tuvo el Señor. Y la evidencia es notoria. Tenemos un problema. Y deseo que el Señor nos ayude. A toda la iglesia, esta congregación, otras, que el Señor pueda hacernos ver que no podemos vivir como hijos del Señor, manchados y en continua suciedad y pecado. Examinémonos, porque tenemos ahí una dura tarea. Y pidamos cada uno en la intimidad, en lo más profundo, en nuestro corazón, que es donde nace la autenticidad y lo auténticamente bueno y valioso. No nace de un discurso, de un tal, de un reunámonos, estemos juntos, vayamos, no va por ahí. Va porque yo en mi intimidad arreglo mis cosas con el Señor. Y le digo, Señor, aquí estoy. Vengo a hablar contigo. Tengo un problema, mi Dios. Estoy de suciedad hasta el cuello. Límpiame, Señor. Nace ahí el auténtico hombre y la auténtica mujer. Les pediría que se pusieran de pie, vamos a orar al Señor. Pues sí, Padre del cielo, Señor, te damos gracias, porque en tu palabra, Señor, encontramos siempre el consejo, el sabio consejo, Señor, para nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, te rogamos especialmente por nuestro corazón, Señor. ¿Dónde está nuestro corazón, Señor? Señor, pon en nosotros el
deseo y el anhelo de serte fieles y auténticos a ti, Señor. De huir, Señor, de la sociedad, de la inmundicia, del pecado. Que no habite en nuestras vidas, Señor, esa maldad, donde tú no puedes habitar, Señor. Tú no vas a habitar en medio de un pueblo infiel y de pecado, Señor. Tú vas a estar dentro de un pueblo santo que te busca, que anhela y que desea ser santo, como tú eres santo. Sabiendo renunciar, Señor, a todas las cosas malas que hay en este mundo, a toda la maldad que nos obliga y que nos concierne y que nos abriga día tras día. Ayúdanos, Señor, a saber que lo más precioso eres tú y nadie como tú. Nadie como tú, que llena todo el ámbito de nuestra vida, porque nos has dado todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener una mirada fuerte, como hijos tuyos que somos, Señor, valientes, como hijos tuyos que somos, Señor, no renunciando, sino por el contrario, queriendo agarrarnos a ti y poniendo nuestro corazón en evidencia cuando sea necesario para mostrar nuestra identidad y cómo somos realmente, que no fingimos, que somos como realmente somos. Ayúdanos, Señor. Bendice esta congregación. En el nombre de Jesús.